Bien, señores, Juan Carlos Espinal está con nosotros aquí en Opinión Vertical y para nosotros es más que un honor tenerle aquí. Juan Carlos, post la muerte de Trujillo, aquí se pensó en un nuevo proceso, un nuevo estilo incluso de hacer política. Sin embargo, hay quienes dicen que hoy todavía permanece latente el trujillismo. ¿Cuál es tu opinión? Correcto, porque el trujillismo, las fuerzas económicas trujillistas logran reciclarse. Recuérdese que Bosch gana en el año 1963 con el voto trujillista. Gana con el voto trujillista. Recuérdese que Firiato Fiallo planteó que había que aplicar el látigo al trujillismo. Bosch, políticamente, electoralmente hablando, con mucha experiencia y con una amplia visión en el año 1962, montó una estrategia sobre la base de que todos los dominicanos eran iguales, que había que ir a la pacificación y a la concordia. Y eso fue lo que le dio la victoria electoral al profesor Juan Bosch en el año 1962, conjuntamente con el arraigo popular que él tenía en el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, ¿qué ocurre luego del golpe de Estado? Bueno, que las fuerzas trujillistas amparan más de 500 millones de dólares de la época, sacan del país y pueden financiar al Partido Reformista Social Cristiano, reformista en ese momento, Sí, y pueden financiar a elementos de los medios de comunicación desde el exterior. Entonces, una dictadura de 30 años se consolidó económicamente, se consolidó políticamente y se fue al exilio. Pero el hecho de que el trujillismo haya salido del exilio no significa que las fuerzas económicas, es decir, los empresarios que ellos forjaron, las empresas que ellos formaron, no se hayan reciclado con otros nombres, pero que en realidad esos capitales estaban depositados en el extranjero. Y esos intereses aquí en República Dominicana emergieron para financiar golpes de Estado, para financiar desestabilizaciones, para financiar al neotrujillismo que nacía, que eran los hijos de los gobernantes durante la época de Trujillo. Entonces el trujillismo evoluciona y se involucra a través del Partido Reformista y ya luego penetra a diferentes capas sociales como el Partido Nacional de Veteranos y Civiles, como el PQDC de Elías Huesín Chávez, y así las demás fragmentaciones que se producen. De manera que el trujillismo es una fuerza todavía latente 30, 40, 50 años después en la República Dominicana, y usted lo ve a través de los dueños de los bancos, y usted lo ve a través de los dueños de los canales de televisión, y usted lo ve a través de los negocios de las grandes industrias, y usted lo ve a través de las encuestas. Ellos financian las encuestas, la derecha financia las encuestas, el gran capital dominical, el gran capital financiero controla los medios de comunicación, y eso es una expresión autoritaria devenida en el trujillismo. Esa es la parte política social y la parte militar. Correcto, es la parte militar, la ley de la doctrina militar plantea, si usted toma la ciudad de Santo Domingo, si usted toma la construcción de la ciudad de Santo Domingo, si usted toma la construcción arquitectónica de Santiago, y si usted se va al sur, se da cuenta que República Dominicana fue construida en la época de Trujillo y en la época moderna para evitar una subversión militar y una subversión revolucionaria en la República Dominicana. Entonces, en virtud de eso, ¿qué le espera a la República Dominicana a partir de ahora, Juan Carlos? Tomando en cuenta que si hablamos de militares y policías, lo que está sucediendo precisamente en la actualidad con las acciones de policías que maltratan a ciudadanos, que recurren a corrupción, recurren al narcotráfico. ¿Qué le espera a la República El problema es el capitalismo dominicano. Okay. El problema es la desigualdad que genera el modelo económico dominicano. El modelo económico dominicano no genera felicidad, no genera bienestar, genera desigualdades y amplias divisiones sociopolíticas y económicas. Si tú eres negro, si tú eres pobre, tú no puedes ser dueño de un banco. Si tú eres no, míralos. Ve a la iglesia, hay un negro, obispo. Si te vas a los burós del consejo directivo de los bancos, no hay negros, no hay clases medias, no hay mulatos. De manera que entonces esa concentración de la cual nosotros hablamos todavía tiene mucho peso a la hora de decidir en los partidos políticos. Por eso usted ve que fulano es hijo de, no es un liderazgo propio. Por eso usted ve que utilizan el dedo en el liberalismo. El liberalismo no es una democracia.
El liberalismo es esto que nosotros vivimos, no es democracia. Esto es más que nada una ampliación de los intereses económicos a partir del Congreso, a partir de la justicia y a partir del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en República Dominicana representa a los ricos, no representa a la ciudadanía. De manera que ahí cuando se llega a esas posiciones se llega por cuestiones de acumulación económica, no acumulación de reputación. Entonces ese proceso se ha venido degenerando. La policía no es más que una víctima del modelo económico oligárquico que dirige las 7 u 8 o 9 familias en República Dominicana y la alta concentración que genera la fuga de capitales de las multinacionales. Entonces acá la clase política, la élite empresarial, la élite religiosa, la élite militar, es decir, la élite, la plutocracia conforma un sistema político-económico que no garantiza derechos y que los maquilla a través de la Constitución. El sistema político nuestro, el sistema, perdón, económico nuestro, tú lo catalogas capitalista y de arraigo social en el sentido del statu quo que domina todo el El modelo no llega a ser capitalista porque la burguesía no tiene la capacidad para generar empleo de calidad y resolver los problemas de comida, colegios, salud, educación. Constitucionalmente esos derechos están conculcados. Los derechos fundamentales en República Dominicana para el 80-85% de la población no funcionan. Es decir, la educación pública no es una educación para todos los dominicanos. No puede ser para todos los dominicanos porque el modelo económico, el presupuesto, la producción, el PIB no genera la felicidad para todos los dominicanos. Y hasta que no se produzca una constituyente y hasta que no se produzca un giro drástico y político que se va a dar y ya se está dando, y que habrá una sustitución biológica en la política. Lo que planteaba Foucault sobre la biopolítica se va a dar, es decir, por alguna razón económica, política o social o lo que está latente con las redes sociales, con el problema de la neuropolítica. Entonces yo creo que eso se va a dar, porque el caos que se está viviendo en República Dominicana, el caos que se está viviendo en las instituciones, amplía el rango de desestabilización de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana está estrechamente vinculada con la falta con la incapacidad del Estado de poder generar bienestar entre la población. Y esa acumulación de problemas va a generar lo que usted hace la pregunta, porque usted está tratando de buscar a alguien, quién, aquel, y eso no se da así. Chávez no se dio así, Evo no se da así, Correa no se da así, la renuncia del gobernador de Puerto Rico hace unos meses no se da así. El hecho de que 12, 13 elecciones se hayan celebrado en América Latina en los últimos años ahora en América Latina y que de esas 12, 11 elecciones se haya ganado la oposición y que haya surgido, por ejemplo, un maestro descalzo con un sombrero, un caballo blanco y un lapicero en Perú. Bueno, que las poblaciones están sustituyendo a los partidos políticos, que la población, que el clase media, que el trabajador no cree en la oferta PRM, no cree en la oferta PLD, no cree en la oferta Fuerza del Pueblo, no cree, por ejemplo. Entonces hay un tema de reputación y ante ese problema de reputación, a lo interno de esos partidos políticos, a lo interno de la sociedad, están surgiendo nuevos íconos, nuevos liderazgos que están evidentemente sustituyendo por biología, por biopolítica, por capacidades, todo este fenómeno. Algo está muriendo, ¿no? Está muriendo la posguerra. Nosotros... Escribiste un libro, Los hijos de la posguerra. Allí establece Los hijos de la posguerra, esa tesis, eso que está planteando 15, 20 años después. Sí. Entonces, esos fenómenos se van a dar. Lo que nosotros no sabemos si la revolución será o el cambio o el giro drástico se vendrá desde los cuarteles, como ha venido ocurriendo, o vendrá desde una desestabilización, o vendrá de un acuerdo. Es obvio que no va a venir de un acuerdo político, porque la élite política, la élite empresarial no tiene la capacidad política para entender el fenómeno que estamos explicando. Y si lo entendiesen, todavía la subconcentración, su origen clasista, le impide observar con un limpiabotas, como es Lula da Silva, pueda llegar a ser presidente de la República Dominicana. Como es un limpiabotas, luego fue un obrero siderúrgico, llegó a la presidencia. Un maestro... Miembro del transporte.
nadie puede entender en un ambiente de la República Dominicana de subdesarrollo político, de subdesarrollo económico, el ascenso en Venezuela de un chofer de carro, de bus, Sí. de autobuses. No se puede entender esa lógica liberal que no es democrática, no puede entender, por ejemplo, el ascenso en Perú de un maestro que andaba a caballo con un sombrero, que se llama Pedro Castillo. Sí. Pero ese es el fenómeno social, político, económico que usted está observando en los distritos municipales de la República Dominicana, donde sale un individuo que nunca había sido miembro de un partido y entonces el partido lo tiene que llevar en la boleta, porque los partidos políticos se acostumbraron en la República Dominicana a seleccionar a sus hijos, a sus familiares, a sus mujeres y etcétera, ¿no? Entonces eso está haciendo aguas. Y si no hay voto directo, si no hay sufragio universal, es evidente que llegará la inseguridad Juan Carlos, ciudadana. una contradicción de vida. En 1942, la mujer pudo tener derecho al voto. Digo contradicción porque estábamos en una dictadura, ¿no? Sin embargo, en esta época de democracia, como tanto se ha hablado, tú decías ahorita que no estamos en democracia. El liberalismo no puede ser una democracia a partir de la comparación con la dictadura, porque la dictadura no es más que la sucesión evolutiva del subdesarrollo político y económico de los últimos 78 años, perfecto, que estableció el control económico conjuntamente con los norteamericanos de las instituciones políticas. Perfecto. Entonces, la mujer en el 42 pudo tener derecho al voto, sin embargo, estamos viendo a esta altura del juego todavía que no se le está dando a la mujer como la oportunidad para que, por ejemplo, sea presidenta de la República. Lo que pasa es que son intereses económicos, son grupos económicos y grupos políticos, no son partidos políticos como tal. Entonces, dentro de ese contexto, la mujer juega un papel de víctima, ha sido el usufructo de la mujer ha sido para centrar ese liderazgo político en grupos económicos. Y entonces ellos son un instrumento como lo somos tú y yo, hasta que tanto nosotros no rompamos con esa lógica. Si en Fuerza del Pueblo no se rompe con la lógica del PRM o la lógica anterior del PLD, y se rompe con la lógica del Partido Reformista, que tú me das una cosa, tú me das un cargo, tú me das una publicidad para yo votar por ti, entonces va a surgir finalmente un Pedro Castillo. Porque a la negación de la negación de la negación de los derechos, entonces llega ese proceso. Y ese es el proceso que inevitablemente va a suceder en República Dominicana. Leonel Fernández es una expresión de eso. Él, que es el liberal progresista más importante de la derecha dominicana, ¿no? Porque eso es lo que es él, claro, claro, y eso es lo que es este tinglado económico y político de grupos minoritarios que controlan el monopolio, tienen el monopolio político y electoral. Entonces él es, a mi entender, una especie de Rafael Caldera en República Dominicana, que es que comprendió la sucesión de lo que ocurriría en Venezuela tras el acuerdo y los pactos de punto fijo. Luego del pacto con la democracia surge Leonel Fernández como una respuesta a ello. Y esa respuesta a ello no es más que el representante Leonel Fernández de esa alianza libero-conservadora que le va a dar el capital como le dio en el 96, como se lo dio en el 2000 a Hipólito, como se lo dio en el 2004 a Leonel, como se lo dio a Danilo Medina en su momento. Ellos eligen sus candidatos, los grandes capitales eligen sus intereses. Entonces nosotros, los que estamos en una tendencia, aunque seamos élite, tenemos que ir revolucionando cultural y políticamente esa acción. Entonces, el grupo que le dio la oportunidad, ese grupo minoritario que tú refieres, que le dio la oportunidad a Hipólito Mejía en el 2000, ¿qué pasó después? Antes que finalizara su mandato, en el 2003, por ejemplo, con el tema de la banca. Él no pudo garantizar los intereses de esa minoría. Y Luis Abinader no ha podido garantizar los intereses, la estabilidad económica de esa minoría, que es de él y le dio el apoyo, pero los intereses no tienen sentimientos. Entonces es cierto que la clase dominante empresarial es quien domina la República Dominicana. Claro, a través de los políticos. Sí, pero no, es que ellos tienen una alianza histórica, luego del neotrujillismo, para poder llevar, por ejemplo, tú eres familia mía, tú eres mi amigo, tú eres mi esposa, él nos puede ganar y si él gana, él puede transformar la situación y a nosotros no nos conviene que esa transformación se dé. Ese es el reto de la fuerza del pueblo. ¿Por eso va en desmedro de la sociedad?
del que quiere poner a alguien ahí a través del voto. Pero- Ellos lo hacen a través del dinero. Evidentemente, la conculcación de la realidad, por eso son fake news, es una posverdad, estamos viviendo una etapa de posverdad, una dicotomía, una distopía. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo, si la República Dominicana continúa manteniendo el discurso o el lenguaje tradicional mediático para elevar figuras, inflarlas, para mostrarlas, presentarlas, venderlas y que sean candidatos por encuestas, por delegación, entonces lo que estamos es limitando, restringiendo el progreso. Juan Carlos, cuando yo inicié la comunicación, yo recuerdo bien una pregunta que tú me hiciste, porque fue contigo que inicié esto. Tú me preguntaste, me hiciste una pregunta que fue respecto a los medios de comunicación. Y me preguntaste, ¿hay corrupción en el periodismo? Yo te lo pregunto a ti ahora. ¿Hay corrupción en la comunicación, Es en el que periodismo? el modelo capitalista es corrupto por sí. Ok. O sea, la corrupción es inherente al modelo económico de desarrollo de la República Dominicana y de la sociedad capitalista. Sin corrupción no puede haber crecimiento económico. ¿Por qué? Porque una sociedad que te habla de crecimiento económico, pero que no que te garantiza libertades públicas y derechos fundamentales, bueno, es una sociedad en evolución, pero no es una sociedad, todavía nosotros estamos todavía hacia un Estado, nosotros somos una nación, Perfecto. todavía no somos un Estado, como lamentablemente. ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación en esa parte? Los medios de comunicación son parte esencial de los altavoces, de los intereses económicos y de los grupos económicos que están en el poder. No son otra cosa porque ellos son los que financian. No son un contrapoder porque no tienen la capacidad de movilizar a la gente a partir de la decisión de un cambio, de una transformación fáctica. De manera que los medios de comunicación, dentro de ellos existen corrientes progresistas, existen corrientes democráticas que mantienen la ética, pero en sentido general esto se ha convertido en un medio de vida. Y al convertirse en un medio de vida en una sociedad tan pobre o tan desigual, entonces el periodista ha adquirido una connotación de influencia social que nunca antes había tenido, porque los bienes y servicios en la República Dominicana respecto del PIB se han disparado. Hoy un periodista entonces conforma la pirámide más alta de la sociedad dominicana, cosa que no lo era en el pasado. Y eso se debe básicamente a la cuarta revolución industrial, a la ciencia y la tecnología. Entonces, esos fenómenos también los bancos lo han cooptado, la gran empresa la ha cooptado y eso le permite a ellos tener en gran medida empleados periodistas, no periodistas que trabajen en función de un interés social o de un interés determinado en favor de los intereses nacionales. Perfecto. En el caso de la justicia dominicana, Juan Carlos, si por ejemplo Camacho en el PEPCA va pepcando, ¿no?, a los corruptos, Jenny Berenice los va persiguiendo y la procuradora pues procura una buena investigación. ¿Esto garantiza la independencia del Ministerio Público? Jenny Berenice, la fiscal, o Sí. vamos a decirlo de otra forma más profesional, los fiscales, los jueces y el sistema judicial es corrupto, tan corrupto como lo es el político, igual como lo es el sector empresarial. El sector empresarial en la República Dominicana hay una evasión del 45% del ITEVIS, hay una evasión del 60% del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué te dice eso? Que entonces el sistema empresarial es corrupto, porque evita que haya mejores hospitales, mejores carreteras, mejores policías, mejores instituciones. Entonces, utiliza al sector judicial, es decir, al Poder Judicial para perseguir a objetores políticos y al mismo tiempo perseguir a competidores económicos. Entonces, lo que tenemos en gran medida es un secuestro de la justicia a partir del Poder Ejecutivo. El que da la orden para apresar a objetores políticos y adversarios políticos es la figura del Poder Ejecutivo. No puede hacer la procuradora, la fiscal o cualquier otro
investigador no puede mover un solo dedo si al menos en el sistema presidencialista de la República Dominicana, si no hay una autorización directa del propio presidente y si eso va en beneficio del partido de gobierno. Los que están presos del Partido de la Liberación Dominicana están secuestrados por el Ministerio Público. Esa gente es inocente, esa gente tiene que traducirse a la acción de la justicia, ponerle jueces, ponerle fiscales y que ellos se defiendan. Usted no puede secuestrar a una persona, llevarla a la cárcel sin juicio previo. Usted lo tiene allí sobre la base de argumentos políticos. Bien breve, Juan Carlos. El fenómeno Nayib Bukele, que ha sido en los últimos tiempos, vamos a decir, la figura más notoria y hay quienes dicen con razón a imitar. ¿Qué te parece el fenómeno Nayib Bukele? Él enloqueció. Nayib Bukele enloqueció. De verdad, enloqueció. Nayib Bukele dio un golpe de Estado en Salvador. El Salvador. Ocupó militarmente el Congreso. Utilizó poderes políticos para limitar las acciones de la Suprema Corte de Justicia. En este momento está judicializando, lo mismo que hace Abinader con los opositores políticos acá, él lo hace allá. Y además negoció con el crimen organizado internacional. Cuando el crimen organizado internacional, y en el caso de las maras, él consideró que había que conculcarle los derechos, entonces está cometiendo muchos abusos contra ese sector. Y eso va a generar en Salvador una guerra civil, porque ellos tienen la costumbre, la tradición. Es un pueblo conformado por una composición socioeconómica totalmente diferente a la dominicana y a la del Caribe. De manera que Bukele está jugando con fuego y va a ser expulsado de la misma manera que 12 de 13 presidentes han sido expulsados. Abinader será expulsado por conculcar derechos fundamentales. Danilo Medina fue expulsado por conculcar derechos fundamentales y no garantizar pan, tierra y trabajo. Abinader correrá la misma suerte y vendrá una profunda división en San Salvador que se expresa en República Dominicana. Toda la desigualdad económica, porque es un modelo económico que está vigente. Eso va a generar esa desestabilización. Bien, Juan Carlos, yo contento de que tú hayas estado con nosotros, yo te agradezco muchísimo y bueno, ojalá tenerte pronto. Yo estoy muy feliz de estar aquí y estoy siempre dispuesto a estar en televisión. Creo que el trabajo que tú vienes haciendo durante muchos años es un trabajo que amerita ser mostrado porque creo que hay un sentido, un interés de reputación de tu parte para poder hacer las cosas dentro del marco de lo que es la ética y mantener informado a la población correctamente. Yo te felicito, yo nunca había tenido la oportunidad de estar contigo porque a mí no me gusta venir a entrevistas, pero muchas gracias. Soy yo entonces muy honrado. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Bien, ustedes el próximo sábado estaremos aquí de vuelta. Bye, bye.